Bueno, pues no tengo mucho tiempo por lo visto porque tenemos una hora. Me gustaría que al final hubiese una ocasión de hacer preguntas porque seguramente que haya alguna cuestión que resolver o aclarar. Vamos a empezar bien. Nosotros venimos trabajando, tenemos trabajo en bastantes sitios de España y hemos terminado una obra recientemente en China, así que tenemos una trayectoria bastante larga en Centroamérica, pero lo que voy a hablar hoy es básicamente los trabajos que estamos haciendo en Madrid, en el cual hemos concentrado mucho la actividad y los proyectos. Entonces, para nosotros, trabajar en cualquier lugar al que nos aproximamos, lleva una responsabilidad de conocer con bastante precisión el contexto social y sobre todo geográfico, más allá de los límites de lo urbano, que nos alimenta bastante de pistas, de conceptos, de ideas que se pueden implementar, porque pensamos que el continuo ciudad, territorio, campo, es algo que debe estar presente en la mente de quien proyecta, ¿no? El contexto va más allá del contexto inmediato, va más allá del panorama social inmediato, que sabemos que tiene que afrontarse siempre con una visión lo más amplia posible. Y esta es una metodología que aplicamos como cualquier otra. No digo que sea mejor ni peor, pero es la que solemos aplicar siempre en nuestros proyectos. Por eso empiezo con este dibujo que todos reconoceréis, que es la provincia de Madrid, y que me interesa mucho explicar porque es la que nos está inspirando permanentemente los proyectos de construcción de la ciudad, que tenemos suerte que sean bastantes. Este es un dibujo que habla de la erosión de los suelos de la provincia de Madrid. Y básicamente explica que hay una franja que es la sierra, es la sierra de Guadalajara, somos sierra, que es muy dura, y que hay un pie de monte y luego una llanura que es blanda. Y dentro de esa llanura blanda, todavía mucho más blando, lo que aparece aquí en rojo, que son los cursos del sistema hidrográfico de la provincia. Paso. Y este sistema, que curiosamente surca el territorio de norte a sur, con un sistema de diferentes ríos de mayor o menor importancia y que desemboca en otro sistema este-oeste, de manera que en el contexto de la provincia de Madrid entendemos que hay una suma de isótopos, una suma de circunstancias biológicas naturales que son casi un compendio de lo que pasaría en un territorio mucho mayor. Es decir, si interpretamos Madrid, podremos interpretar casi, y esto es una teoría que se formó mucho a mediados del siglo pasado, que Madrid sería como un epítome o un resumen de lo que sucedería en la península ibérica. Es decir, la montaña, la sierra, que todos tenemos delante de los ojos cuando miramos, que ya pintó Velázquez, conserva sus nieves casi hasta la primavera. El río surca diferentes ambientes naturales como comunidades de paisaje, se encuentra en su curso medio con elementos rocosos, con dehesas, termina cruzando la ciudad, que no deja de ser otro acontecimiento más del río. Bueno, cuando estéis aclarados ya seguimos. Ya. Vale. Bien. Digamos que el curso de los 70 kilómetros que tienen Manzanares, son los 70 kilómetros, pasamos de una altitud de 4.500 metros a una altitud de casi 500 metros. Es decir, que, perdón, de 2.500 metros a casi 500 metros. En 70 kilómetros hemos bajado de altitud 2.000 metros. Pasa. Por lo tanto, Madrid forma parte de este conglomerado natural, ¿no? Y Madrid, además, es un punto en el camino de dos ciudades romanas, en el camino, sin tener mayor importancia que ser un lugar colonizado por algunas villas, pasa, que en el siglo IX se convierte en un punto crucial de defensa de las marcas islámicas en el territorio en torno a Toledo. Se construye un alcázar, como sabéis, en este punto, muy próximo al río Manzanares, a 60 metros de altitud respecto al río, que defiende perfectamente lo que podría ser cualquier invasión desde el norte o desde el sur. Pasa. Con lo cual, pasa claramente.
Ahí. Con lo cual, entendemos que Madrid nace como fortaleza y poco a poco empieza a extender su territorio como ciudad. Esto es cuando la ciudad ya se toma por los ejércitos cristianos, se consolida el Alcázar como un lugar en que podrían celebrarse cortes, cuando las cortes españolas eran itinerantes, y poco a poco veremos la ciudad ya se consolida como capital. Este es un dibujo del momento en que la ciudad ya es capital. Es un dibujo encargado por Felipe II, que es el que dice que en 1161 Madrid debe ser la capital del reino, y encarga a uno de los grandes paisajistas, dibujantes flamencos, experto en construir ciudades, en dibujarlas, encarga este dibujo, que es el primer dibujo conocido de la ciudad de Madrid. El autor se llama Anton van Winkelried y refleja muy bien lo que estaba pasando a mediados del siglo XVI. Tenemos el Alcázar, ahí arriba, tenemos un recinto amurallado, tenemos una loma, un altozano en el cual la ciudad está incorporada, y tenemos un hilo de agua apenas visible, con un puente bastante desproporcionado. Fijaros que aquí está el agua y en cambio el puente se extiende más allá de las orillas, que es el contexto en que la ciudad ya es capital. Hay muchas razones políticas, sociales, razones geográficas. Se habla de esa centralidad de Madrid respecto a sus fronteras, a sus del reino, pero también se habla de que Felipe II prefiere instituir una nueva capital ajena a los impulsos o a los intereses de nobles o clero. Bueno, Madrid es capital de España desde 1561. Pasa. Y empieza a crecer siempre en el sentido opuesto a la cuestión del río. Tenemos el primer recinto árabe con el primer arrabal, como hay un recinto medieval, pasa. Como termina, pasa. Creciendo hasta el siglo XVII. En el siglo XVII, que ha crecido siempre ajena al río, veis que va siempre en el sentido este. En el siglo XVII, Felipe IV construye lo que se llama, bueno, la tapia, la quinta muralla, que no deja de ser un muro fiscal, ya no tiene un efecto defensivo, sino que es una tapia para controlar entrada y salida de mercancías, para poder poner fielatos en las puertas. Se convierte en una ciudad tapiada, una ciudad llena de puertas, como sabéis, la puerta de Alcalá sería una de ellas, la puerta de San Vicente, las puertas de la puerta de Toledo, etc., donde allí se registra quién entra, quién sale, y se produce un fenómeno de contención de la urbanización pasada. Y esta es la foto que permanece en la ciudad desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Es una cosa que se prolonga durante muchísimos años. La ciudad, en ese sentido, se hace muy eficiente, se condensa, solo crece en ese límite, en el cual se incluye los palacios y jardines del Buen Retiro, con su correspondiente monasterio, todas las rondas y el Palacio Real, finalizado a mediados del 18, que sería la frontera entre la ciudad y la no ciudad. Este dibujo es preciso, es magnífico, porque está realizado para atacar Madrid. Es un dibujo del ejército napoleónico de 1808, en el cual nos está diciendo que hay un núcleo súper denso, en ese sentido muy eficiente, y un territorio en el cual ha habido unas expansiones solo teóricas de la Ilustración de Carlos III, que se empieza a acercar al río, pero el río sigue siendo un paso. A mediados del 19, 1860, se produce la primera intención de sobrepasar esas tapias. Ya se demuelen las tapias y Carlos María de Castro, bien conocido por nosotros, se encarga de hacer un primer plan de crecimiento general de la ciudad. Es coetáneo del plan Cerdá de Barcelona, de Alfonso Cerdá. Es mucho menos ambicioso y mucho más abigarrado. Si comparamos las manzanas de Castro con las de Cerdá, y los espacios verdes que Cerdá ya proponía en Barcelona, aquí esto es prácticamente inexistente. No vemos vacío en esta trama de Castro, y vemos que la trama corresponde a un orden más allá de una retícula perfecta, como sería el caso de Barcelona, ¿no? Pasa. Este dibujo es de principios del siglo XX. Es un dibujo de 1900. El plan Castro ya tiene 40 años y se atisba que ya se empieza a construir, cosa que costó mucho, igual que la Gran Vía. Se empieza
a ver en Príncipe Vergara, ahí al norte, como ya hay unas cuadrículas, o en la zona de Argüelles, cerca del Partido de la Montaña, otras cuadrículas que de alguna manera responden a los dibujos de Castro. Y este otro dibujo, que ahora diré por qué lo traigo en este momento, es de 1941, cuando Madrid ya tiene consolidados sus ensanches al norte, ya empieza a saltar al otro lado del río, al sur, pero todavía el río es algo ajeno. Hablaré del río porque las aguas son casi el fundamento de esta charla. En ese mismo año, Pedro Vidagor recibe el encargo de hacer otro plan para la ciudad de Madrid. Se basa en algunos estudios que había habido ya en los años 20, de Zuazo y Jensen, por ejemplo, y de toda la tradición de los New Towns y de las propuestas británicas de protección de la ciudad a través de tribunales verdes. Entonces propone empezar a rodear Madrid de unos elementos verdes que empezarían a proteger el afuera y el adentro, y a contener, después de aquella etapa demolida, cómo debía crecer la ciudad en ese corazón. Paso. Y Pedro Vidagor dibuja este maravilloso dibujo, desde mi punto de vista, que lo que hace es quitarle la piel a la ciudad, la piel del tejido urbano, y enseñar la topografía y las cuencas pertenecientes a ese sistema del que hablaba al principio, que son todos los ríos y arroyos de la ciudad, importantísimos para él, porque considera que es por ahí por donde la ciudad puede reverdecer y pueda autoprotegerse, y puede convertirse en algo en que el control del medio ambiente, con unas ideas bastante actuales, penetre en la ciudad de algún modo. Y este dibujo, para mí es súper inspirador, estamos siempre en el estudio mirándolo, nos cuenta claramente que Madrid es una Y, que tiene diferentes afluentes, el Manzanares, por ejemplo, tiene 30 afluentes que hoy día muchos han desaparecido, hablaremos de ello después, y que además tiene una relación más allá de la propia ciudad, porque este arroyo, que es el arroyo Androñigal, y este río, que es el río Manzanares, nos están dirigiendo a dos puntos de contacto de Madrid con el mundo. Por el arroyo Androñigal llegamos a la que sería carretera de Burgos, que llegaría a Irún y a Europa, y por el camino del Manzanares llegaríamos a Galicia y, por tanto, a América a través del Atlántico. Y hacia el sur conectaríamos ya con el Tajo transversalmente hacia el territorio nuestro. Paso. Esta es una foto de 1901, de ese plano que he enseñado antes, donde nos cuenta algo de cómo era el río Manzanares. El río Manzanares, entonces, pertenece a un sistema mucho más complejo, hidrográfico, que tiene que ver con la potencia y la dureza del suelo, que tiene que ver con los tiempos geológicos, que va mucho más allá de lo que las infraestructuras de los que planifican quieren imponer. Es un poco la tesis en la que nos apoyamos en nuestro trabajo. En este caso, el Manzanares, a principios del siglo XX, es un lugar inhóspito, inseguro, es un río que en invierno, cuando empieza a nevar, empieza a soltar caudal, que en primavera, si las nevadas en la sierra han sido importantes, puede hasta desbordarse, generando grandes daños, y que en verano desaparece. Es un río inexplorado. Es un típico río del régimen mediterráneo que para la ciudad es algo incontrolable. Y esta imagen del río habla de eso. Es un arrabal, aquí hay unos niños seguramente indigentes esperando a un hombre que se mete hacia ellos. Son gente, por supuesto, desvalida. El borde de la frontera está desdibujado. Es un sitio que huele mal. Es un sitio al que no tenemos acercarnos. Paso. En los años 20, ante la peligrosidad de ese río que aparece y desaparece, que a veces se convierte en una enorme amenaza, se hace una obra de infraestructura muy importante, que es canalizar el río. Es una decisión clave en la que el río deja de entenderse como un elemento totalmente natural y se deviene en infraestructura, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Bueno, que ya no se puede desbordar porque se han construido unos márgenes controlados. Malo, que termina pensando en que es una cloaca más que un río, ¿no?
Esta decisión, muy importante, concede al río un ancho constante de 40 metros y esta idea de que ya es un canal controlado, un río artificializado. Pasa. En los años 50, después de la guerra, en que ese canal es prácticamente se destruye, una vez que Pitagor ha planteado esa planificación en que aboga por esos anillos verdes, hay una pugna entre municipio y Estado. Y Carlos Mendoza, del Ministerio de Obras Públicas, no sé si se llama así en ese momento, piensa que debe recanalizarse el río. Y entonces, definitivamente, se construyen unos cajeros de hormigón y granito, se construyen pensando en esa aspiración de que habría una arquitectura nacional española que sería la del Escorial. Y por eso se utilizan elementos herrerianos, se construyen 7 presas coronadas, luego las veremos, por chapiteles que podrían haber salido de cualquier palacio de los Austrias del siglo XVI. Y definitivamente el río tiene ese carácter infraestructural, contenido, artificial, completamente ajeno a la naturaleza, casi ajeno a la naturaleza. Fue esa pugna entre Mendoza y Pitagor que terminó llevándose a cabo según Mendoza. Para ello hubo que vender solares en el entorno del río para poder costear las obras y en la margen derecha las casas, los edificios, las viviendas se convirtieron en algo que prácticamente llegaba hasta la orilla. A pesar de eso, en el entorno del río, porque los márgenes aún no estaban completamente colmatados, se encuentra la oportunidad de generar uno de los cinturones que el plan de carreteras de los años 60 para Madrid consideraba imprescindibles para el futuro de la ciudad. Entonces plantea lo que hoy ya está construido y que tardó muchísimo en llevarse a cabo, que son una serie de cinturones concéntricos, M10 son las rondas, M30 ya la conocemos, M40, M50. Pero solo se construye, solo se acomete la M30. Y se acomete como una gran promesa de progreso cuando las filosofías de la movilidad provenían de los Estados Unidos y donde llegar a casa con el coche hasta, no al portal, sino al dormitorio, era lo que todo el mundo veía como un signo de estatus social. El tener un automóvil, el poder usarlo, las ciudades son dinámicas, los automóviles alcanzan todos los puntos que necesitan. Y entonces, aquí vemos el titular del ABC de 1975, con una foto en que todos los estamentos políticos se reúnen alegremente, triunfantes, desde la alcaldía hasta los ministerios, para cortar la cinta de la inauguración de la M30, que supone un ensanchamiento del cinturón. O sea, en Madrid se ensancha el cinturón, parece que estamos respirando porque hemos llevado el automóvil hasta todos los lugares. Pasa. Y eso es lo que sucede. Sucede que ese canal que ya estaba artificializado realmente queda oculto, forma parte de una supervía que le da igual si hay puentes históricos, pasa, le da igual si hay antiguas pasarelas, le da igual si hay río. La M30 se convierte en un cinturón de alta velocidad con más de 200.000 vehículos al día y oculta el río. Ya nadie tiene acceso al río. Los pueden ver los automovilistas o los que van tras el coche, pero lo ven siempre a 100 km por hora. El río ya es verdaderamente un canal de desagüe entre las autopistas. Pasa. Cuando Alberto Ruiz Gallardón llega a ser alcalde de Madrid y el PP tiene la mayoría absoluta, quiere enfocar toda la energía y el saber que había acumulado como presidente de la Comunidad de Madrid con la red de metro que había ampliado en buscar una sinergia con el futuro de la ciudad. Y piensa que los coches que habían invadido el espacio prometido por Pitagor realmente han sido los defensores de un espacio que ahora está disponible. Esos llamen que expropiar, hay un lugar y lo que hay que hacer es pues, hacer túneles, que es lo que él conocía, asociado a ingenierías y a grandes empresas constructoras. Pasa. Y de esta manera plantea un proyecto, creo que es muy conocido, que es la M30 soterrada, en el cual básicamente lo que hace es trasladar una superficie al suelo.
Es decir, la M30 no constituye una nueva manera de entender la movilidad de la ciudad. Simplemente traslada a una cota que no molesta el tráfico. Por supuesto que esos túneles incorporan todas las medidas de seguridad, mejoran el tema del medioambiental, todos los humos están tratados técnicamente, es impecable, desde el punto de vista de la movilidad no aporta nada y se hace en muy poco tiempo y con mucho dinero. Pasa. Y en ese momento casi nadie sabía qué podía pasar en la superficie. Lo único que sabían es que había una herida de 120 hectáreas, que es el tamaño del Retiro. El Retiro es el vestigio que veíamos en el plano de Napoleón, al este de la ciudad, como pregunta, ¿qué hacer aquí? Gallardón tiene muy claro que su postura es, esto es de todos, es espacio público, no tiene reversión de aprovechamientos privados para nadie en particular. Esto es una obra que se pagará entre todos a largo plazo, es una obra social. Pasa. Aquí le vemos el día más feliz de su vida política. Pasa. Y se produce esta danza, se produce este paroxismo en que hay miles y miles de trabajadores, en que los automóviles continúan discurriendo por la superficie, en que las obras avanzan a toda velocidad. Bueno, y estas fotos que nos hablan de la energía de los años 2000. Por ejemplo, este puente es un puente que se hizo y se desmontó. Solamente era para hacer posible que el automóvil continuara circulando por la ciudad. Pasa. Bueno, era una especie de extraordinario campo de batalla, sin saber muy bien lo que iba a pasar arriba. Pasa. En ese momento ya habían comenzado los túneles y el alcalde se asesora de cómo organizar un proyecto para la superficie. Y convoca un concurso internacional de arquitectura que nosotros ganamos. Nos asociamos 3 estudios de Madrid con mucha experiencia, cada uno en un ámbito. Nos asociamos, montamos un consorcio, ganamos el concurso porque planteamos nuestro proyecto como algo que trascendía la ciudad. Esta es la ciudad y este era nuestro proyecto. Es decir, planteamos con esa óptica que tenemos, esa metodología, que lo que había que hacer era pensar en todo el Manzanares, pensar que la ciudad es un acontecimiento del río y no al revés. La ciudad le pasa al río y el río no le pasa a la ciudad. Pasa. Ganamos el concurso y planteamos que esta operación tenía 2 niveles. Un nivel tiene que ver con resolver esa herida que había planteado la desaparición de las autopistas, y otro nivel mucho más importante, convertir al río como Vidagor o como la propia geografía venía haciendo, porque cualquier elemento fluvial es un elemento de continuidad, convertir al río en un elemento de continuidad de la ciudad. Y no solo eso, sino una especie de pauta que podría contagiar otras operaciones futuras. Es decir, este tapón pasa, se convierte en puerta, pasa, se convierte en centro que equilibra, pasa, y sobre todo empieza a desvelar que sí hay una red verde oculta, enterrada, probablemente entubada, que podía ser una nueva manera de mirar la ciudad. No nueva, porque Vidagor ya la había planteado. Pasa. Cuando terminamos el concurso, nos reunimos con el ayuntamiento, elaboramos un contrato que tuviese que ver con esas 2 fases. Por un lado, pensar en qué pasa en esas 120 hectáreas, con un proyecto de detalle, y por otro lado, es pensar en la estrategia de qué pasa en los próximos 20 años. Con lo cual, hicimos un trabajo que ahora en Plaza de España se está continuando, de estrategia a 15, 20 años y operatividad a 5, 4 años. Pasa. ¿Estamos yendo hacia atrás? ¿Sigue? Sí. ¿Sigue? Estamos yendo hacia atrás. No, pero le he dado... Pues no, pues que me he funcionado. Estamos aquí. De manera que empezaré hablando de qué se hizo de inmediato, qué se hizo a corto plazo. Paso. Y voy a ir rápido, porque estos proyectos que voy a contar tienen que ver con nuestro trabajo y con más proyectos que también estamos desarrollando en continuidad con él. Este es el proyecto Madrid-Río, pasa, que plantea diferentes acciones. Por un lado, plantea
una continuidad vegetal en la margen derecha del río, a través de lo que llamamos el Salón de Pinos, pasa. Es un elemento importantísimo porque unifica todas las acciones de Madre Río y consiste, pasa, simplemente, dentro de una extraordinaria complejidad, plantar 12.000 árboles, pasa, sobre los túneles. Y los árboles son los árboles que pueden crecer en los túneles, pasa, que son, en este caso, diferentes especies de pinos. Esto es lo que proponíamos, esto es lo que ya veremos el año que viene, y esto es lo que veremos un poco más a largo plazo, y es verdad, pasa. Pensamos en que esos 12.000 árboles, en una decisión muy potente, pero muy simple, tenían que ser árboles traídos de campos naturales y no árboles generados en viveros. Tenían que tener esas formas, esos comportamientos que tienen que ver con la naturaleza. Pasa. Seleccionamos uno por uno los árboles con un equipo especializado de botánicos, pasa. Los plantamos en la misma orientación en el lugar del que venían, pasa. Con una tecnología muy importante de diferentes 12 capas que venían desde la protección de la estructura de los túneles hasta la última capa de riego para que esos árboles creciesen más que la naturaleza. Esta era la imagen de nuestros sueños, digamos, y esta es la realidad al cabo de paso el año que acabamos la obra. Ya estaban los árboles de ese tamaño, ya estaba la vegetación floreciente. Bueno, ya habíamos introducido ese retazo de la montaña con las especies de pinos que bajaban como héroes desde la Sierra Pasa. Aquí vemos esa idea de que los árboles son muy densos, no son disciplinados. Pasa. En segundo lugar, trabajamos sobre una de las conexiones transversales de la M30 hacia la A5. Pasa. Se trataba de la Avenida Portugal, que también es una avenida con un tráfico extraordinariamente denso, con una intensidad media diaria de más de 1.000 vehículos, y que para nosotros era importante como filtro de relación entre el barrio de la Pina y la Casa de Campo. Pasa. Lo que hicimos fue superar esta tremenda barrera que separaba un denso barrio de un gran parque, el parque que también compra Felipe II como cazadero cuando instituye la capital de España, la Casa de Campo. Pasa. Y siendo este el primer proyecto que se iba a inaugurar en Madre Río, quisimos darle una especie de aspecto, vamos a decir, lleno de energía, o de energía positiva, o de alegría, con los diferentes materiales que íbamos a mostrar, porque Gallardón iba a mostrar qué iba a pasar encima de los túneles. Lo que hicimos fue acudir a las imágenes del viaje a Portugal, que nos encontramos viajando a Portugal, desde el Valle del Gente hasta las calzadas portuguesas en Oporto y Lisboa. Pasa. De manera que construimos un patrón que simbolizaba la flor del cerezo, unas islas para plantar árboles que recordaban a la forma de cortar el corcho. Pasa. Se construyó con gente de Portugal para hacer todos estos dibujos sobre el suelo. Pasa. Y se consiguió este gran filtro, un sitio que unía, sin perder la movilidad puntual de los edificios, con una movilidad de menor sección, pero resolvía esa forma de acercarnos hacia Portugal, pero también transversalmente a la Casa de Campo. Aquí están los ceros del flor. Pues, por ejemplo, bueno, el tema botánico fue importantísimo en el proyecto. Para nosotros la vegetación sigue siendo el principal material de construcción, y seleccionamos diferentes especies de cerezos de manera que su floración no se produce de una manera, sino que se va concatenando y solapando adaptando el tiempo. Bueno, este es ese filtro donde, pues, por ejemplo, todas las ventilaciones de los túneles se producen y se revisten con azulejo azul, como sucede en Portugal. Una serie de elementos alegóricos que hacían muy amable, muy vistoso el primero de los proyectos. A continuación, tuvimos que negociar el importantísimo lugar que es la base del Palacio Real. Un lugar donde estaba presente una monumentalidad latente del Palacio de Campo del Moro, del Puente del Rey, que es aquí, de la Casa de Campo. Bueno, tratamos de despejar a través de varias operaciones
y a través de la fortuna de que habían desaparecido los automóviles, de generar una especie de área monumental que incorporaba algunos elementos patrimoniales de importancia. Aquí la ermita de la Virgen del Puerto del siglo XVIII, aquí el puente de Segovia del siglo XVI, la huerta de la Partida, que es un huerto de los trabajadores de Felipe II cuando empieza a colonizar la casa de campo, y estos taludes que en cierta forma son la continuidad del campo del Moro hacia el río. Aquí había habido muchos trabajos de Sabatini, de Ventura Rodríguez para proteger el campo del Moro del Río. Posteriormente se construyó la isla, una isla a los años 20, como un lugar de actividad social. Bueno, había sido un lugar, digamos, de muchísima intensidad de actuación y así se correspondía con esta serie de proyectos. Pasa. Bueno, vemos aquí esta nueva monumentalidad con el puente del Rey peatonal. Pasa. Esta explanada que queda despejada y la cual, digamos, es un sitio donde se mira la cornisa de Madrid de una manera majestuosa, pero también es un sitio donde pueden organizarse actividades. Aquí se realizó la celebración del Mundial de Fútbol que era en España. La nueva puerta de la Casa de Campo. Pasa. Y la huerta de la Partida, construida sobre un gran nudo de la M30, el gran nudo que hace todos los giros hacia las diferentes direcciones, justo en el norte de la M30, y sobre él se plantó una serie de árboles de fruta, de árboles frutales, de árboles frutales, para hacer este nuevo atrio a la Casa de Campo. Y curiosamente allí encontramos el lugar donde Anton van Wingard había dibujado por primera vez Madrid. Este es el punto donde tomó ese dibujo que hemos visto, que está ahora mismo en Viena, en la Biblioteca Albertina, y construimos allí un lugar para que todo el mundo fuese Anton van Wingard. La ermita de Pedro Rivera. Pasa. Las fuentes que hablan del trabajo de las lavanderas que en este lugar hasta el siglo XX estuvieron trabajando para toda la ciudad. Pasa. Los estanques en el entorno del puente de Segovia. Bueno, eran todo acciones que integraban, que leían la historia, leían este lugar privilegiado de la ciudad y lo integraban en una especie de nuevo paisaje. Pasa. También trabajamos en el entorno del puente de Toledo, que es ese puente pasa que habéis visto, digamos, penetrado por la autopista. En este caso pasa, nuestra negociación tenía muchas capas, porque este punto, que es donde está el puente de Toledo, el puente de Toledo es un puente de principios del siglo XVIII, de Toledo de Rivera, o sea, en tiempos del Marqués de Vadillo como corregidor de Madrid, que es el único puente histórico de la ciudad que no ha sufrido un cambio en su tablero, porque todos los demás puentes, aunque sean de piedra, se han ensanchado para adaptar los automóviles. El propio puente de Segovia mide 30 metros y medía 8 metros en el pasado. Se cortan los puentes, se trasladan las tajamares hacia el sur en este caso, y entre medias el puente de hormigón que nadie sabemos que está, pero ahí está. Ese es el único puente que no sufre ninguna transformación en su tablero. Es un puente que tiene exactamente la misma estructura desde que se construye por Pedro de Rivera. Pero también es un sitio donde pasan 2 líneas de metro, donde está el principal gasoducto de la ciudad que pasa por el río, donde hay 2 líneas de alta tensión, que es como una especie de punto duro de la ciudad en el cual había que realmente realizar el puente. Esta es la cuestión. ¿Cómo se hace? Aparte de trabajar en todo el soterramiento de esas infraestructuras, mezclando la geometría de alta velocidad de los túneles que pasa por debajo con un patrón neobarroco, o sea, una especie de diálogo con el puente de plantaciones. De manera que el puente convive con bocas de entrada a los túneles, convive con grandes infraestructuras que cruzan en pasarelas un poco más al sur, convive con grandes elementos de ventilación, bueno, pero se integra con este gran patrón que le ayuda a revivir. El puente es un lugar alto al que mirar, pero también un lugar del que mirar. Es un sitio, es una obra de observación. Por eso construimos esta grada en el Cerro del Río. En las estaciones, bueno, estos setos ya han crecido. Ahora mismo hay una gran serie de setos geométricos que hacen eco de esa época barroca, y las zonas de floración, una flor que es una cosa especial que tiene 3 floraciones al año, con lo cual siempre hay un color importante.
siguiente operación importante de este proyecto, o esta suma de proyectos, tenemos el Parque de la Arganzuela, que es la parte del parque, la parte del río de mayor tamaño. Es un parque muy longitudinal, es una gran ventaja, porque es un parque que permite que la ciudad conecte en muchísimos puntos con él, con lo cual tiene garantizada una intensidad de uso que hace que esté muy vivo y nada peligroso. Y está planteado como una referencia directa a ese carácter de este río cambiante, este río que aparece y desaparece, este río que forma surcos o los hace desaparecer. De manera que se ordena con una serie de surcos virtuales, que en general son caminos, son sendas, y que entre ellas producen bolsas para actividades y para diferentes tipos de vegetación. Aquí se volvió a trabajar mucho con la vegetación y se planteó en cada una, según se ven esos colores, cada una de esas bolsas que producían los caminos corresponden con una asociación que se da en la naturaleza, desde el bosque atlántico hasta el bosque libre. Entre ellas aparecía el agua, entendida como algo que está bajo el suelo de Madrid, que está presente, que a veces aparece y desaparece también, y que de alguna forma nos hacía recordar lo que significa la palabra Madrid, que viene del árabe Mairit, que significa madre de las aguas. Majerit, Mairit, madre de las aguas, lugar de mucha agua. Entre esas zonas vegetales aparecen diferentes actividades. Y esta es una foto de justo cuando se acaba la obra, en que el río tiene las presas abiertas, aparece cierta vegetación porque corre el agua y no tiene contención ni se sumerge, y lo que pasa en el río pasa también en el parque. Es esa serie de huellas húmedas, secas, que evolucionan y que ordenan todo. Ese es el camino rápido, que llamábamos, un camino sin casi accidentes topográficos. Este es el camino lento, que se cruzaba con el rápido y que iba siendo mucho más accidentado. El río seco, que es otra de las líneas para que los niños puedan jugar entre las piedrecitas. Los elementos de agua, como ojos, que no siempre tienen agua. Y las diferentes actividades que se insertan en los lugares para generar vida. Este es un skate park o un campo de fútbol. En los lugares, digamos, más cerca a los extremos de los puentes, lugares más recónditos, se llenaban de actividad para generar, digamos, disolver riesgos. Por último, dentro de este hilo de agua, introdujimos Matadero, que es un centro cultural, una iniciativa que llevaba lo que era entonces la Concejalía de las Artes, para integrarlo como si fuese una gran colección de pabellones dentro del parque. Se restauraron algunas de las naves, nosotros trabajamos en un nuevo edificio, el nuevo Lari, y en la integración, toda la urbanización, toda la superficie de contacto con el suelo de las naves, produciendo además una galería de instalaciones que de manera centralizada daba todo tipo de cobertura, energía, calor, frío, seguridad, a cada uno de los edificios. Matadero fue una operación muy interesante, liderada por Alicia Moreno, en su momento concejala de las Artes, se llamaba, y que a través de 12 concursos de arquitectura se pudo rehabilitar 12 de los muchos edificios que hay aquí, ideados por Luis Bellido en 1915, y que están inspirados en la forma de construir mataderos alemana, que es la manera de generar una especie de ciudad autosuficiente con su propia refrigeración, su propio tren de transporte, mercado de ganado, tratamiento de pieles. Era una unidad muy compleja, muy bien desarrollada y que dejó de existir como tal a finales del último cuarto del siglo XX. Se ha ido regenerando y se ha convertido, como creo que sabéis, en un centro cultural ligado a la creación artística y ligado muchísimo a las actividades vecinales. De manera que a través de la organización se hacen posible todo tipo de eventos. Y de noche se proyectó toda la iluminación, pues recordando la sangre que había corrido por aquí durante muchos años. El proyecto termina vinculándose con el resto del parque, esa zona más ortogonal y más geométrica termina integrándose en el parque a través de los caminos y las sendas que pasan rodando.
Dentro de este proyecto a más futuro, integramos el proyecto de la Plaza de España, que es un concurso que se convoca 10 años después y que ganamos. No sé, tuvimos la suerte de volver a ganarlo. Fue un concurso muy diferente. El concurso de Madre Río se organizó desde la alcaldía con un asesoramiento de algunos profesionales ajenos a ninguna asociación, mientras que el concurso de la Plaza de España se organiza con el Colegio de Arquitectos y con un proceso de participación pública, de votación, que termina dándonos el premio también a nosotros. Plaza de España era un brazo, bueno, lo veremos luego, un momento. Es un brazo transversal que viene de Madre Río y que pretende contagiar esa idea del agua que está presente bajo el suelo, contagiarla, porque, al fin y al cabo, todo el recorrido entre el edificio España y el río y la Plaza de España no es más que la huella de uno de los arroyos de Manzanares, que es el arroyo de Granitos. Bueno, Plaza de España, aquí lo vemos. Aquí está el arroyo. El lugar, en 1630, es la ciudad de Esclachar, es el norte de Palacio Real. En 1700 prácticamente no hay variación. Aquí tenemos, este es el palacio, este es el convento de las comendadoras, este es el Santa María de Aragón, el colegio de Doña María de Aragón. En 1800 vemos que esta es la calle Bailén y que se han construido las caballerizas reales que se construyen por Carlos III a finales del 18, y el cuartel de San Gil, que es un cuartel de los muchos que al final del siglo XVIII, con la ampliación, con la construcción del Palacio Real Nuevo, el actual Palacio de Oriente, empiezan a rodear ese contexto real. El cuartel de San Gil, el cuartel de la Montaña, el cuartel de Condes Duque, están protegiendo el Palacio Real al que vemos aquí. En 1850, digamos, no se producen mayores cambios, el monasterio de la Encarnación, antes creo que lo menciono mal, se reduce de tamaño y aparecen aquí nuevos ministerios, toda esta manzana, que es ahora mismo el Senado. En su momento era la casa de los secretarios, el Palacio de los Secretarios de Estado, los primeros ministros, y el Ministerio de Naval. Había una serie de ministerios en esa manzana, siguen las caballerizas y se mantiene el cuartel de San Gil. Pero en 1908 se produce la demolición del cuartel San Gil con toda la operación de la Gran Vía, y en 1933 se produce la demolición de las caballerizas de la Regalada, que estaban construidas a finales del 18. De manera que esto se convierte en una nueva área de oportunidad, vinculado al Palacio Real, vinculado al río, y que ya en el 45 incorpora los jardines llamados Jardines Sabatini, que no están dedicados por Sabatini, sino que están en la huella de un palacio de Sabatini. Realmente de una infraestructura para todos los caballos, las cuadras, los coches, todo el conjunto de la caballería. La evolución de este lugar termina por tener un paso elevado que cambia completamente toda la configuración. La cuesta de San Vicente, antiguo camino del río, pasa por debajo, por arriba la calle Bailén, que además, a partir de las finales de 1990, incorpora un túnel que salva el diario delante del Palacio Real, y la Plaza de España, que va sufriendo pequeñas modificaciones de su traza. De manera que de este plano, el conocido plano de Teixeira, del siglo XVII, de la época de Felipe IV, cuando la ciudad está completamente cerrada por la tapia del rey, el lugar de la Plaza de España es el lugar de un arroyo, el arroyo de Granitos, que acompaña al entonces Camino del Rey. La posición de la plaza coincide justamente con la del cuartel. De manera que el cuartel termina demoliéndose, estamos aquí, y da lugar a una plaza que ya en 1910 se piensa en que es un símbolo, en que es una plaza que tiene simbólica, en que va a haber un monumento a la literatura, va a haber ministerios alrededor. Este es un plano del arquitecto Jesús Carrasco y de Encinas, que planifica
la plaza como un lugar de instituciones. Pasa. Y de ese plan, de esa planificación, de este es un lugar verdaderamente simbólico, lo único que queda, a partir de 1916, es el monumento de Cervantes. Pasa. Porque se realiza un concurso, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Cervantes, que no puede ser culminado hasta después de la guerra. Y de la guerra, la Plaza de España es un frente con unas baterías de artillería. Pasa. Cuando llega la época de la dictadura del general Franco, la Plaza de España adquiere otro carácter simbólico. Y el carácter simbólico es que aquí es donde la edificabilidad de Madrid es mayor. Y es donde se hacen los edificios más altos en hormigón en ese momento de Europa. Se construye primero el edificio España y luego la Torre de Madrid como dos protuberancias, digamos, que simbolizan la autarquía y la modernidad de España en ese momento. Después se construye este paso elevado del que he hablado antes y la plaza queda convertida en un nudo de tráfico. Tenemos que es el final de la Gran Vía, tenemos que está cercenada por el vial de Ferraz-Bailén y no se considera un espacio amable, un espacio al que llegar, es un espacio por el que pasar, y sobre todo por el que pasar en coche. Por lo tanto, en nuestro concurso lo que planteamos era revertir esa situación. Una de las condiciones del concurso, que no podían superarse, era que este paso elevado no se podía demoler, tenía que conservarse. Entonces nosotros lo que propusimos fue convertirlo en completamente peatonal. Todas estas barreras hacían que la plaza fuese un lugar inhóspito. Pasa. Y el proyecto lucha contra eso. Lucha contra eso apoyado en la idea de ese arroyo Leganitos que unía ese punto de la ciudad con el río. Y que nos da pistas para recuperar vínculos. Un espacio público lo es más cuando se suma a otro. No es 1 más 1. Se multiplica cuando estás uniendo. Y con el proyecto y una serie de operaciones, como es introducir unos elementos de comunicación vertical aquí y aquí, toda la calle Bailén se comunica con el río. También a través del campo del Moro. Con la desaparición de los automóviles en superficie, el Palacio Real y la Plaza de España y Gran Vía se conectan en 5 minutos de manera accesible. También el Templo de Debozos. Y por último, la plaza llega a tocar los edificios y desaparece el viario de 2 de sus 4 lados. Esto vino avalado porque en ese momento se plantea por parte del Ayuntamiento en Madrid Central, que hoy es Madrid 360, en que la Gran Vía empieza a tener un tráfico más restringido. Si en ese proyecto la Plaza España no hubiera tenido sentido. Pero ese proyecto nos lleva a que esto se convierte en una puerta de Madrid Central, por Madrid 360 hoy día, la cual es un lugar de intercambio entre la modalidad antigua del automóvil y la modalidad contemporánea de la bicicleta o el peatón. De manera que los itinerarios que hay entre todos los importantísimos lugares de esta ciudad son de minutos y sobre todo son accesibles. Una silla de ruedas, una persona con dificultades de movilidad, no tiene ningún problema porque nunca hay una pendiente mayor del 5%, salvo en algunos casos que alcanza el 6%. Cuando la diferencia de altura es mayor como para poder resolverlo con rampas, se colocan los ascensores. Pasa. Bueno, es el diagrama de usos. Ahora hablaremos de qué pasa. El diagrama de arbolado. La Plaza España tiene muy pocos árboles, aunque parezca que tiene muchos. La Plaza España ahora mismo apenas tiene 800 árboles. Y con el proyecto se incorporan otros 1000 árboles. Los árboles que tiene se están cuidando para que se conserven lo mejor posible, aunque han sufrido mucho a través del tiempo. Y se coloca otra capa, un estrato más bajito de árboles de color que conviven con los existentes. Pasa. Este es el mapa de pendientes, de manera que toda esa zona que es morada, la que domina, tiene menos del 4%. Pasa. El mapa de tráfico, como gracias a Madrid Central se disminuye como mínimo un 30% a corto y un 40-50% a largo plazo el paso de vehículos por aquí. Pasa. Y estos son los dibujos del proyecto que ya se está ejecutando. Como en la superficie vemos una conexión con los jardines Sabatini, una puesta a cota de la calle Bailén para integrarlos completamente en la ciudad,
una concentración de actividades donde están los juegos de niños, los juegos de mayores bajo la zona arbolada, conexión con el templo de Devoz y una zona despejada sobre la actual aparcamiento de Primero de España. Esta es la planta bajo rasante, que vemos ese aparcamiento del que acabo de hablar y cómo, para liberar el tráfico de superficie, se hacen 2 pasos inferiores desde el túnel de Bailén hasta la Cuesta de San Vicente y desde la Cuesta de San Vicente hasta Ferraz. Incorporamos en ese nivel bajo rasante todo el acceso al Senado de España y un antiguo ramal que había para un cambio de sentido se convierte en una instalación para la limpieza de la ciudad. Pasa. De manera que de esta Plaza de España, rodeada de tráfico y enmarcada por cientos de vehículos, pasamos a un lugar conectado, muy conectado con Devoz, conectado con el Palacio Real y que se asoma a la Gran Vía. Este sería el futuro de la plaza. De manera que tenemos toda esta zona arbolada, de la que hablaremos un poquito más adelante, y una zona despejada. Despejada porque ahora mismo debajo hay la máquina subterránea. Se articulan los diferentes caminos después de haber estudiado los principales flujos de personas que van a pasar por aquí. Unos flujos ahora inimaginables por la importancia que va a tener el Palacio Real de Devoz. Y a través de él, luego, Palacio Real, Plaza de España. En esa zona despejada sobre el aparcamiento, hemos programado y estamos trabajando con el Ayuntamiento en cómo organizar las actividades. Por lo tanto, lo que hemos hecho es conectar bajo rasante todo tipo de arquetas para que cuando haya mercaditos, cuando haya organizaciones colectivas, cuando se celebren fiestas, el Día del Orgullo, cualquier conferencia se pueda dar, y tenemos todo equipado en el suelo para que podamos conectar datos, agua y electricidad bajo rasante. Una serie de arquetas que permiten conectar sin tener que tender ningún cable en el aire. Es decir, es un sitio donde se podría programar y nos gustaría que lo programasen todos los ciudadanos. La Junta de Distrito sería la coordinadora, pero se convierte en un lugar de momento único en Madrid en que cualquier actividad con una mínima infraestructura se podría llevar a cabo. La segunda parte de la plaza tiene que ver con la conexión con el Palacio Real. Es importantísima la nueva concepción de la calle Bailén, que hoy día resuelve que los jardines que están deprimidos 5 metros respecto a la calle se integren completamente a través de unos planos inclinados que permiten una transición entre la cota de la calle Bailén superior y los jardines. De manera que aquí se ve bien, aquí esta calle está elevada, estos taludes bajan, sin embargo esta rampa es accesible y termina alcanzando los jardines. De manera que a partir de ese punto, jardines y calles es lo mismo. Esto es lo que nos encontramos antes del concurso, un túnel que apuntaba hacia la Plaza de España, y esto es lo que va a ser así en el futuro. La calle Bailén elevada, el talud que transita y la gran avenida que integra los jardines. Mirando al Senado desde Ferraz, esto es lo que nos encontramos y los coches desaparecen, pasan por el paso inferior y eso es lo que tendremos, un parque. Algo que ya habíamos experimentado y trabajado en Madrid. La frontera de la calle, la frontera de la autopista, en la que cientos de coches pasan al día, se convierte en algo amable y en un parque que llega hasta las casas. Los árboles se mantienen, había un trabajo de cuidado y de estudio de cómo estaban los árboles, pero se incorporan nuevos árboles para densificar más la sombra en verano en este lugar. Encima del aparcamiento, en algunos de los extremos, planteamos alguna concesión, que sería en este caso una cafetería, para vivificar este punto. Y por mor de esas instalaciones que están debajo del suelo, podremos organizar en la plaza cualquier evento. En la zona de arbolado se plantean las actividades más formales, mientras que en la zona del aparcamiento se plantean las actividades que podrían organizarse de cualquier modo. Esto se hace mediante la instalación de diferentes instalaciones, como los juegos de niños.
Y aquí están ya las obras. Esta obra se termina a finales de este año. Tienes la complejidad de que en un punto de la ciudad en que todas las instalaciones, galerías de instalaciones, galerías visitables, tuberías de todo tipo, están bajo rasante y hemos tenido que negociar con ellas. Se han hecho esos dos pasos inferiores, este es uno de ellos, en marcha. Pasa. Ya se está llegando a que Bailén no tenga un salto respecto a los jardines Sabatín y despejando ese magnífico edificio de la Compañía Asturiana de Minas. Pasa. Esta es Bailén, en que ya estamos acotando la calle respecto a los jardines. Pasa. Hemos tenido la suerte de que al hacer esa obra ha aparecido el sótano del Palacio de los Secretarios de Estado, que sabíamos que podía estar allí, y lo vamos a convertir en un museo. Pasa. Y aplicamos a este proyecto lo mismo que a los otros 6 de Mar del Río, que es una serie de sistemas que hacen que se entienda como algo unitario. Voy a ir muy rápido. Para empezar, por ejemplo, los sistemas de juegos de niños. Los sistemas de juegos de niños que acabamos de ver, tienen que ver con la interpretación de la naturaleza como juego de niños, como lugar donde pasan cosas para los niños. Chapotean, pasan, se deslizan, pasan, trepan, pasan, juegan con el agua, esto ya es el proyecto Mar del Río, pasan, o se deslizan, pasan, o trepan. Hemos diseñado, tanto para Mar del Río como Plaza España, unos juegos que tienen que ver con todo esto, con la inspiración de esa geografía que habíamos estado disfrutando cuando yo empezaba a ver. Paso. Los edificios auxiliares, que en el caso de que en ambos casos tienen mucha importancia porque hay decenas de edificios que tienen que ventilar los elementos infraestructurales, pues tienen una misma gramática. Paso. Se construyen todos con granito, que es la piedra con la que está hecha la Sierra Guadarrama, con una serie de elementos gramaticales que los unifican. Paso. Todos estos son edificios que hemos hecho en Mar del Río y que vamos a repetir en Plaza España. Son pequeños edificios, ventilación de túneles, lugares de mantenimiento. Esta es la central de instalaciones que hace que Matadero esté equipado desde un único punto. Sistema de puentes o pasarelas, que también se entienden como un conjunto. En este caso hay varias tipologías. Cómo restaurar elementos existentes. Esta es una presa. ¿Veis lo que os hablaba de este carácter herreriano? Aunque está construida en los años 50, pasa, y esta presa se convierte en una pasarela. Una pasarela no solamente de personas, sino también de instalaciones. Pasa. O un puente que servía para el paso de vehículos, pasa, y se recicla como puente para árboles. ¿Sigue? O una pasarela que debe sustituir a otra que es peligrosa porque lleva una línea de alta tensión, tiene un soporte intermedio que dificulta el flujo del agua, pasa, y con una pasarela nueva se limpia todo ese entorno, pasa. En algunos casos, puentes más singulares, como este que voy a enseñar ahora, que es un puente que une 3 calles, pasa, con 3 brazos, pasa, o puentes pabellón que dialogan con Matadero, pasa, y que se convierten en un lugar no solamente para cruzar, sino para experimentar otra sensación. En este caso, estos 2 puentes pabellón, pasa, eran una ocasión para manifestar cierto obra de arte en el techo. Pasa. Se construyeron y incorporamos la labor de un magnífico artista madrileño, el Canovar, que fotografió a vecinos del barrio, les convocó, acudieron, fueron fotografiados y pasa, les convirtió en el fresco, en la Capilla Sixtina de esos puentes, salvando las distancias. Pasa. Están todos esos vecinos fotografiados, convertidos en mosaico, son las estrellas de ese firmamento. Pasa. Y los puentes terminan siendo pabellones. Pasa. Pasa. Y tanto Mar del Río como Plaza de España y como en otros proyectos, ahora hablaré de alguno más, tienen la unificación de una serie de elementos constructivos que resuelven encuentros, cambios de nivel, paredes, suelos, etcétera, como un catálogo al que acudir. De manera que todos nuestros arquitectos, cuando van a la obra y van a una visita, tienen ese catálogo y saben aplicar las soluciones generalizadas. Esto hace que proyectos que en Plaza de España y Mar del Río tienen a más de 50 empresas constructoras, con más de 90 proyectos, se perciban como un único proyecto. Porque detrás, digamos, hay una panorama de elementos que son para todo. Y se aplican
y seguimos aplicando en otros proyectos. Pasa. Paredes, suelos, pasa. Albardillas, bordillos, todo esto es un reducido elemento, un reducido número de piezas que sirven para todo. Pasa. 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 Y aquí vemos cómo se pone en obra. Cuando pasemos de Madrid a la Plaza de España, todo es continuo, no hay diferencias. Pasa. 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 Son elementos que dialogan entre sí. Aquí hay una gran arqueta porque hay que visitar un elemento subterráneo de electricidad, cómo se une la arqueta con la piedra, cómo se une con la tierra, cómo se une con un cambio de material. La sintaxis de esos elementos es fundamental. Pasa. 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 En estos proyectos tenemos la suerte de poder generar material desde la estrategia hasta el detalle. Tenemos la suerte de poder materializar una idea global que tiene que ver con la ciudad y con su territorio, pero también que tiene que ver con el detalle, con cómo se mantiene, con cómo se usa, y llegamos al diseño de todos los elementos. Y aquí vemos esto que es muy eficaz, que es ver el antes y el después, ¿no? ¿Qué pasaba con un puente para 100.000 vehículos y ahora para miles de personas y árboles? Pasa. O un entorno en que los jardines bajos de en torno a un puente quedaban inaccesibles y cuando se incorporan y se pueden llenar de gente. Pasa. Pasa. Un río que estaba oculto, que no era visible más que en coche y que ahora se puede cruzar. Pasa. Un parque separado de un barrio y que ahora está unido. Pasa. O una plaza que primero estuvo separada por viario, luego por un parque, luego por un paso elevado y que al final terminará integrándose completamente con los jardines próximos, como es el caso de la Plaza de España. En definitiva, que esa red verde que dibujaba Vitagor, esas huellas de agua, son oportunidades que tanto en Madrid como en Plaza de España, como en algo que hablaré ahora, son constitutivas de esta magnífica red verde que nos inspira. Porque Madrid es la huella de esos ríos. Vemos aquí Madrid, vemos aquí el Retiro, vemos la Castellana, vemos la M30, vemos Madrid-Río, pasa. Pero es que realmente la M30 es el arroyo de Broñigal, la Castellana es el arroyo Castellana y el Manzanares también está presente. Es decir, Madrid, esa forma de Y, es el resultado de lo antiguo, de la geología. Pasa. Pasa. Y ese agua está presente. Estas fotos que enseño ahora son fotos de la ciudad cubana. Esto es Franco Rodríguez, pasa. Esto es la Casa de Campo, pasa. Esto es el arroyo Antequina, es el agua. Es decir, que el agua es el futuro de la ciudad. El agua, que es el origen del nombre de Madrid, es el futuro de la ciudad, al menos desde nuestro punto de vista. Y tenemos proyectos que estamos haciendo siguiendo el curso del agua. Un proyecto es castellano. Terminar la Castellana y llegar con la Castellana a través de Delicias hasta el río Manzanares, incorporando carril bici y más áreas peatonales. Un segundo proyecto es la colina de los Chopos, donde está ahora mismo el centro del CSIC. Otro, el Abroñigal, donde el río Manzanares se encuentra con el arroyo Abroñigal, donde está la mayor estación de contenedores de Madrid, que es un lugar potencial, extraordinario. Otro, el Real Canal del Manzanares, al sur entre la M40 y la M50. O los reservados de la Casa de Campo, o el corredor verde que podría ser entre la Dehesa de la Villa y el Parque Norte, cerca de las Cuatro Torres. Pasa. Estos son los trabajos, algunos trabajos que estamos haciendo en la ciudad, que tienen como leitmotiv el agua, cómo el agua nos aporta estructura. Pasa. Algunos que tienen que ver con la Castellana, con el arroyo Castellano, como lo que estamos haciendo tanto en el entorno del Real Madrid, pasa como en lo que llamamos el clúster de la Plaza de Lima, que es un conjunto que se va a reactivar de una manera extraordinaria, que tiene que ver con la reactivación de África, en un concurso que acabamos de participar y que no hemos ganado, con todo el área dotacional educativa de Padre Damián, de Santiago Bernabéu y la comunidad de los Chopos al sur. Un lugar donde además la Avenida General Perón, que se va
a mejorar de manera inmediata todo el entorno del Bernabéu, todo el Paseo de la Habana, constituyen un nuevo núcleo de la ciudad previo a Madrid Nuevo Norte. Estamos trabajando en el Bernabéu, uniéndolo con la Castellana y peatonalizando todos los espacios del entorno. En la Colina de los Chopos, este es un proyecto que solo está en proyecto y en plan, que permite integrar el Museo de Ciencias Naturales en todo el centro del CSIC. Y, en fin, seguir las pautas de esa red verde hasta hacer realidad los sueños de vida. Esto es lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, perdonad por leer. El ordenar es nuevo el primer día y el primer día que hacemos esto, así. O sea, entonces os pedimos disculpas. Y bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, antes de que se vaya? o si queréis hacer alguna pregunta, yo puedo contestar. ¿Cuándo está planificado terminar Plaza España? Este año, en diciembre del año 21. Se inaugurará. Hombre, de dinero no hemos hablado mucho. ¿Qué tal iba? O sea, ¿qué tal? Pues muy bien. No, de dinero de presupuesto. Bueno, Pues mira, os digo, el presupuesto de Madrid Río fueron 3.900 millones para los túneles y 390 millones, o un poco menos, para la superficie. O sea que, digamos, fue una obra muy costosa porque se hizo en muy poco tiempo con los medios, digamos, sin escatimar nada en una época precrisis. A nosotros la crisis de 2008 nos pilló justo medio del proyecto y el plan de empleo del gobierno ayudó a financiar la mitad de la superficie. Y el ratio de metro por metro cuadrado, que es de 300 euros, no llega a 300 euros, es un ratio para la sociedad consolidada muy adecuado. Y Plaza de España tiene un presupuesto de 68 millones de euros, con un kilómetro de túneles que también es un ratio, yo creo que muy adecuado. No son proyectos baratos, no son proyectos humildes, pero son proyectos muy... O sea, el ayuntamiento tiene unos equipos extraordinarios de control económico que nos ayudan mucho a que no se desmande. O sea, en Madrid Río no hubo desviación del presupuesto, cero. Y entonces España tampoco que es plan. Y el proyecto que has puesto de General Perón, ¿eso lo vais a volver también en verde? General Perón, sí, General Perón ahora mismo es una vía sobredimensionada y lo que vamos a hacer es reducir el tráfico al máximo sin enterrarlo, convertirlo, no sé si lo tenéis en la cabeza, pero es una vía desproporcionada, una vía en que parece que no es una ciudad aquello, ¿no? Es un trozo de autopista. Vamos a reducir mucho los carriles de tráfico al límite de lo que el tráfico soporta, razonable, y todo este espacio ganado se gana para aceras peatonales, arbolados y ciclistas. Y todo el arbolado de los parques de General Perón se rehacen manteniendo el arbolado, pero se rehacen, se hacen más accesibles, más limpios, más visuales. Esto será, pensamos que el proyecto ya está terminado y será el año que viene. 22. Una anécdota buena ha sido lo de que habéis encontrado, ¿no? En Plaza España. Bueno, es mucho más que una anécdota. O sea, cuando empezamos a excavar, vimos esos restos, teníamos cartografiada toda la cartografía histórica desde 1700 y fue calcado. O sea, nosotros hemos hecho una cartografía histórica con la colaboración de la Universidad Politécnica, de la Escuela de Arquitectura, con profesores de dibujo, la cátedra de Dirección Gráfica, y tienen un departamento especializado en la Ciudad de Madrid, en su cartografía histórica. Entonces ellos restituyen planos históricos al parcelario y contratamos a la universidad para hacer todo el estudio cartográfico de Plaza de España. Con lo cual, en cuanto apareció el primer ladrillo, fuimos a los planos y dijimos, es esto. Y fuimos, y ya se explicó a la Comunidad de Madrid y se planteó su integración en el proyecto. Entonces será un edificio que será invisible desde fuera porque está cubierto por esa loma verde, pero visitable. De manera que esos hornos de alguna manera siguen siendo nosotros, pero se recuperan. Había por ahí una pregunta. Es una pregunta más histórica, pero me llama mucho la atención cuando usted ha enseñado el mapa de 1941 y me da la impresión como que ya hemos salido de lo que tenemos por la metrita, pasando de unos canales. ¿Me equivoco? En 1941 ya se saltó la metrita porque estamos caravancheros. O sea, hay antiguas localidades que empiezan a electrificarse.
sea, que empieza a haber, ya hemos superado la guerra y empieza a haber gente que empieza a venir a la ciudad. Claro, se empieza a reconstruir otra vez. Bueno, y ya eso es una mancha de aceite, ya se supera, y a partir de ahí ya, con el desarrollismo en los años 60, todos los carabancheles, lo que es Usera, Carabanchel, Villaverde, eran antiguos pueblos, se convirtieron en un continuo urbano. Sí. Soy Jesús Bonilla, del Departamento de Inmobiliario de la Corte Inglés. Ahora mismo en Azca estamos iniciando un proyecto similar, como verás. Yo participo en el concurso que acaba de fallarse. Bueno, la pregunta es, ¿hay alguna manera de poder contar con información del proyecto de Final Perón para poderlo también tener en cuenta? Hombre, si quedaran el concurso sería mucho más fácil. Ya. El hecho es esto, se quiere que ganarse. Que si yo me ganara el concurso que se acaba de fallar, sería mucho más fácil tener falsa información. Pero sí, se puede conseguir información. Hablaré con el equipo de proyecto, yo participo únicamente del lado de las propiedades que estamos. Sí. Bueno, Azca, los que lo saben, pero Azca, algunos edificios de Azca forman una sociedad anónima que se llama Renazca, que tiene la gran idea de revitalizar ese espacio que ha sido siempre una asignatura pendiente. Y se ha organizado un concurso internacional que se acaba de fallar, pero apenas hace 15 días, en el cual se invitó, es un curso privado sobre el espacio público de Renazca. Se invitó a una serie de equipos, tendría que tener la condición de equipos internacionales, es decir, extranjeros, con equipos nacionales, españoles, en particular madrileños. Y se presentaron 5 propuestas y acaba de fallarse el concurso. Sí. ¿Quién ha ganado? Ha ganado un estudio de Nueva York que se llaman Diller y Scofidia, que aunque probablemente no suenen, son súper famosos en el ámbito de la arquitectura. O sea, son las estrellas mundiales. Y también había referencia, que no tiene que presentar, no sé si has mencionado, una actuación en el Bernabéu. Nosotros estamos haciendo todos los espacios públicos del entorno del Bernabéu. No sé si lo has expuesto, es que tiene que salir. Bueno, he contado que lo que estamos haciendo es peatonalizar el máximo de espacio. Entonces, el Bernabéu desarrolla un plan especial en el cual hace posible, sin aumentar nada la edificabilidad, o sea, es una condición en que el edificio sigue siendo, tiene dos condiciones que no varían. Uno, no tiene un metro más de edificabilidad. Dos, no tiene una localidad más en el estadio. Pero lo que hace es concentrar en el envolvente del estadio lo que tenía antes un poco más disperso, como la esquina del Bernabéu, como el edificio de oficinas. Todo eso lo envuelve en el estadio nuevo, hace un equipamiento mucho más allá del estadio de fútbol, el equipamiento del siglo XXI, con muchísimo tipo de usos, sin esos incrementos de intensidad de usos, y lo que hace es liberar el espacio del entorno que se peatonaliza. Entonces, por ejemplo, la plaza que había entre el Bernabéu y la Castellana es un aparcamiento de autobuses, era un aparcamiento de autobuses, donde ahí quedaban nuestros hijos a irse a esquiar, o había concentraciones, o había ferias que compraban. Ahora es un espacio peatonal, con árboles, solo para los peatones. Una plaza, una gran plaza de la Castellana. ¿Y dónde van a aparcar entonces todos los autobuses cuando hay...? Pues los autobuses van a aparcar, digamos, había una gran importantísima cantidad de autobuses que tenía que ver con las retransmisiones y la propia operativa del estadio, que aparcan en un aparcamiento bajo rasante, y ahora estamos estudiando alternativas para los autobuses de las peñas, que no son tantos. En los partidos de mayor afluencia, en el alternativa tocaban 50 autobuses nada más. Lo hemos estudiado. Se está estudiando la manera de, hay diferentes alternativas, o bien bajo rasante, o bien una especie de lanzadera, que sacan los autobuses del entorno. Pero se trata de que también mejore para los vecinos. O sea, es un suplicio para los vecinos cada vez que hay un partido, y el tema de autobuses, todo eso era tremendo. Si llegas hasta arriba, hasta Ramón y Cajal, en los autobuses cuando hay partidos, se bloquea y se cortan la calle. Bueno, lo que hacen es llegar a esa semana. ¿Sí? Pero son 50 autobuses, o 60. No estoy contando con el parking exterior que tiene el Bernabéu ahora mismo. Si lo quitáis, ¿hasta dónde van a llegar? No van a estar. Se está estudiando o bien un aparcamiento subterráneo para autobuses más allá de Cartagena, o bien una plataforma que a lo mejor viene desde Valderegas y comunica Valderegas-Bernabéu. O sea, hay un punto de encuentro para los hinchas, para las peñas. Todo esto está muy organizado. Todos los autobuses son de peñas, o sea, los autobuses de la acción contraria que no llegan hasta Bernabéu nunca. Pero son autobuses de peñas, forman parte de una estructura muy organizada. El Real Madrid es
yo los he visto trabajar y cómo montan un partido es increíble. La gente que tiene para que todo funcione, no hay problemas de seguridad, ni problemas de incendios, ni problemas de protección civil en absoluto, están siempre coordinados con la policía. Y esos autobuses se coordinarían como una especie de lanzadera. ¿Al final se tapa y incrementa la edificabilidad computable o no? No, insisto, lo he dicho antes. Ah, No hay nada de edificabilidad nueva. Ni un metro, ni un centímetro O cuadrado. sea, no se tapa, no se cubre. No, se cubre, pero se cubre una cosa que no tiene edificabilidad. O sea, se pone una cubierta retráctil. Ah, bueno. Una cubierta retráctil. Abren y la cierran. Sí, pero digamos que los metros cuadrados pisables Sí. siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que yo me acuerdo con la sentencia que hubo, que anuló Sí. la primera, pues hace 4 años, 3, ¿no? Judicial, uno de los aspectos que decía también era al cubrirlo. Pero como es una cubierta retráctil que no genera Sí, más sí, uso, bueno, pues sí. no genera intensidad de uso. Ya no, si la otra tampoco, o sea, aunque no la movieses o la movieses, no, pero al cerrarlo, todo lo que no, el estadio no tiene una computable, no, o sea, no tiene edificabilidad computable, no está cerrado. Es una terraza. Sí. Sí, además un techo. Es uno sin techo. Un sin techo. Entonces, al ponerlo, sí que todo eso computaba. Y entonces, bueno, pues hay unas sesiones y una serie de cosas que se multiplicaba por millones y millones. pues no, o sea, lo que ha quedado consolidado es que no hay edificabilidad más y además que hay una cubierta retráctil, con lo cual digamos que Bueno, se ha solucionado. Sí. Sí. Has comentado antes que se había hecho un estudio muy importante para traer con biólogos, botánicos, para traer flora de la sierra, los pinos, Náster, Nigra, para recuperar toda la zona. ¿No has comentado? ¿Se ha hecho un estudio de recuperación de fauna? Sí, porque además todo el corredor verde que produce Madre Río se vio complementado con la apertura de todas las presas, de las 9 presas que surgen en la ciudad. Esto ha significado que el agua ya no se contiene y en los 5 años que llevamos con las presas abiertas hubo una propuesta de ecologistas en acción de decir, bueno, vamos a abrir las presas y vamos a plantar esta serie de árboles, esta serie de especies para, digamos, ya generar un corredor verde nuevo. No ha hecho falta, se han abierto las presas y el propio transcurso de la naturaleza, y hay un estudio que no tengo aquí, pero que el número de especies, por supuesto especies de flora, pero muchísimas especies de fauna, ha aparecido en el río, dando una vida en poquísimo tiempo. O sea, la fortaleza de esas corrientes de agua es patente. Ahora hay que ir al río y está lleno de árboles, de patos. Es una cosa que es tangible y que está más cuantificada. Y la mortalidad al trasplantar los árboles, tienes un dato, ha sido baja porque las marcas, el enraizamiento de los pinos que se suelen traer de fuera, bueno, claro, eso no es tan sencillo. No es muy sencillo. O sea, para nosotros cada pino que plantábamos ahí tenía un año de envenenamiento. O sea, los pinos se extraen de campo, se les pinza lo que se llama la red pivotante, que es la que es estructurante, se aviveran, se tratan durante ese avivamiento con una escayola y con un contenedor, y durante un año se podan, se pinzan, durante un año ese pino se está restableciendo de la gran faena milagrosa. Cuando se trae a la obra, ese pino ya es un pino fortalecido por ese tratamiento. De manera que es un proceso que no es coger el pino del campo y llevarlo a la obra. Se coge el campo, se trata, se marca dónde está el norte, se avivera, se le trata la raíz, se le pone un contenedor y una vez que el pino ya se ha recuperado, se lleva a la obra. Con lo cual hay unas marcas mínimas. Ahora Filomena ha hecho muchas más marcas, ha hecho de esta forma el 70%. Sí, hablando de eso de Filomena, habéis pensado que creo que muchos de los pinos son, digamos, de hoja perenne. Entonces, ¿no habéis pensado que a lo mejor conviene más tipo castaños o hoja caduca? Bueno, es que no he hablado de los castaños o hoja caduca. Digamos que en el caso de Madrid, como en parte de España, hay ambas cosas. El asunto es que en la margen derecha, digamos, en Salón de Pinos, necesitábamos que esa estructura fuese permanente y elegimos una conífera que es de hoja perenne, que además extiende las raíces en horizontal. Esto es importantísimo. Toda la margen izquierda tiene todas esas órganos de caduca.
viene toda la clase académica que están en Madrid, desde esos casales de India, que no estamos tratando de los que son, hasta todo tipo de post-mediterráneo que tiene que ver con, bueno, post-atlántico, post-mediterráneo. Hemos plantado encinas, hemos plantado robles, hemos plantado chopos, hemos plantado alerces, hemos plantado Celtis australis. O sea, hay un estudio botánico de muchas especies, no sé, habrá por lo menos 300 especies que tienen que ver, que están infestadas en estas latitudes y que son de recalque de los momentos. Nosotros siempre hacemos igual. Bueno, pues damos por finalizado. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Manuel, muchas gracias.